que a Él adoramos, solamente a Él pedimos perdón, solamente a Él pedimos la ayuda. Aquel a quien Allah guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Allah desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, y que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. En estos 3 minutos que me han otorgado, quisiera agregar a las completísimas investigaciones del doctor Nasser, que evidentemente en Bolivia se dio este mismo proceso de presencia musulmana. Bolivia en la época de la colonia formó parte del Perú y existen algunos restos de la época colonial que muestran que algunos nobles españoles trajeron albañiles musulmanes, moriscos, al igual que hacían los nobles del Perú. Y tenemos el caso de los anales de la Inquisición peruana, que registran presencia de maometanos secretos, es decir, musulmanes que ocultaban su islam de las autoridades españolas. Pero la presencia musulmana ya físicamente comprobada, digamos, es igualmente en los tiempos de la decadencia del Imperio Otomano, del Califato Otomano, a finales del siglo XIX. Llegaron, especialmente a Bolivia, llegaron cristianos, muy pocos musulmanes, cristianos libaneses y cristianos palestinos de Jerusalén, de Belén. Ustedes saben que siempre la gente del mismo pueblito se van invitando unos a otros y se juntan en el mismo lugar. A Bolivia, por ser el final de las migraciones, le tocó a los cristianos palestinos y libaneses. Recién en el siglo XX empiezan en una segunda oleada de migración desde Sham a aparecer musulmanes, especialmente palestinos, que son resultado de las derrotas árabes en las guerras con Israel, 1967, 1973, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos palestinos migran hacia Bolivia, que en ese momento daba facilidades. Entonces, fruto de esas migraciones es que se forma la primera institución islámica de Bolivia, que vendría a ser una tercera etapa de la presencia musulmana y una etapa institucionalizada. En 1986 se forma el Centro Islámico Boliviano. En 1989 el presidente de la República en ese entonces autoriza. En 1992 empieza la construcción de la primera mezquita, que se termina en 1994 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es donde había más musulmanes en ese momento. La última etapa, la que estamos viviendo ahora, es la etapa del socialismo del siglo XXI. Mucha presencia iraní, muchos chiitas, ¿sí? El gobierno, lo que a los musulmanes nos costó muchos años construir un centro, construir mezquitas, abrir musalas, el gobierno se lo dio en cuestión de días al gobierno iraní, que tiene sus musalas en la ciudad de La Paz. La da'wa se ha politizado tremendamente, ¿sí? La intervención de los iraníes politiza todo es político ahora, pero alhamdulillah, parece que como la hierba mala sobrevivimos a los pesticidas. Se han abierto nuevas comunidades musulmanas en Cochabamba, en La Paz, nuevas, en Oruro, en Sucre. Es decir, que tenemos 4 instituciones musulmanas nuevas, aún con sus papeles, y esa sería la última etapa de la presencia musulmana, o sea, la de varias instituciones que tienen que colaborar todas. Y aquí me refiero a los sunnis. Los chiitas tienen 2 instituciones, pero el trato es como si fuera otra religión, que al final del día parece otra religión, ¿no es cierto? Entonces esta sería la última etapa. En número hablamos de muy pocos musulmanes comparados con Argentina y Brasil. Pero hay un detalle interesante, que ya va a ser el último. La mayoría de los musulmanes en Bolivia son bolivianos de origen, debido al hecho de que la migración árabe no era musulmana. Incluso hay musulmanes que son de familias árabes cristianas. El caso de la familia Talamás, que son palestinos cristianos, pero se islamizaron allá en Bolivia, ¿no? Y ha venido incluso a varios eventos
Cuando vamos a Salat el Juma, en La Paz, en Santa Cruz o en Oruro, entre el 50 y el 70% de los que asisten al rezo son personas que no tienen relación familiar con el Islam, ninguna relación, ya sean indígenas o gente criolla blanca, pero no tienen relación familiar con musulmanes. Ese es un detalle interesante entre los musulmanes en Bolivia. Y otro detalle interesante es que los que sí tienen familia musulmana tampoco son árabes. La mayor comunidad musulmana en Bolivia es la de los bengalíes y le sigue la de los pakistanos. Los árabes son muy pocos. En la mezquita donde yo asisto, por ejemplo, al viernes, tenemos 60, 70 personas en el rezo del viernes, solo 2 o 3 familias árabes asisten al rezo del viernes. El resto son bolivianos, ya sea indígenas o bolivianos blancos y bengalíes principalmente. Entonces, en los 3 minutos me parece que esos son los detalles más importantes y obviamente compartimos muchas cosas de lo que ya han mencionado los otros hermanos por el hecho de estar en América Latina. Shukran. Shukran. Shukran.